Psicología para escuchar, entendiendo la mente sin complicaciones. Una producción de Sésamo, servicios especializados en salud mental de Oaxaca. ¿Qué onda? Bienvenidas y bienvenidos a Psicología para escuchar. Hoy nos vamos a meter, pero así con cuidadito, como quien no quiere la cosa, al ático polvoriento de la mente humana. Los sueños, pero vistos por el único e inimitable, bueno, chance sí muy imitable, don Sigmund Freud. Exacto. Prepárense porque esto es como un viaje, pero al subconsciente, donde chance una salchicha que soñaste, pues podría ser un símbolo fálico, obvio, o nomás que te cayeron mal los tacos de anoche. ¿Quién sabe? Pero eso sí, según Freud, seguro es un deseo oculto. Y probablemente medio cochino, así que aguas. La misión de hoy, si deciden aceptarla, es intentar descifrar qué carambolas pensaba Freud sobre lo que soñamos. O sea, ¿por qué soñamos? ¿Y ese sueño raro donde se te caen los dientes, qué? ¿Significa que quieres morder a algo o a alguien? Vamos a echarle un ojo, pero sin clavarnos demasiado, que luego uno acaba viendo símbolos hasta en la sopa y ya no duerme. Mejor no. A ver, ¿cómo empezó todo este rollo psicoanalítico? Freud, por allá del, ¿qué fue? 1900, ¿no? Sí, justo en 1900. Soltó la bomba, un libro llamado La interpretación de los sueños. Y ahí dijo, ¿saben qué? Soñar no es nomás basura mental, el eco de la garnacha que te cenaste. No, hombre. Para nada. Dijo que eran la mismísima puerta de entrada, así con alfombra roja y todo, pero al sótano oscuro de la psique, ahí donde guardamos fobias, neurosis, traumas, pues todo el mugrero mental, vamos. El primerísimo eslabón, la pista clave según él. Pero al principio, ¿tú crees que le hicieron caso? ¿Qué va? Ni maíz. Los picudos de la psiquiatría, los filósofos de la época, como que le dijeron, ay Freud, ¿qué? ¡Qué original! Siéntate, chavo, tómate un cafecito. Les pareció una jalada, así, con todas sus letras. Eso de que los sueños fueran tan importantes. Como que no le agarraron la onda. Lo ningunearon. Le aplicaron el clásico visto académico. Feo, ¿no? Pero Freud, que era más terco que una mula con doctorado, pues no quitó el dedo del renglón y órale, ¿qué pasó? Pues que el libro empezó a pegar, pero fíjate qué curioso. No tanto con los expertos, los de bata blanca y ceño fruncido, sino con la gente de a pie. Los curiosos, los que sí tenían ganas de echarle un ojo al chismógrafo de su propia cabeza. Claro, la gente que decía, a ver, ¿qué rollo con mis sueños locos? Freud se convirtió como en el primer influencer de la psicología. Vendió porque la gente quería saber qué onda consigo misma. Y hay un chismecito extra, Años después, el mismo Freud medio confesó que escribir ese libro fue parte de su propio viaje interior, de su autoanálisis. ¿Neta? Muerte de su papá, que para él fue algo, crucial. O sea, imagínate, terapia personal que además se volvió bestseller mundial. Un genio el tipo. O alguien muy necesitado pero con buena pluma. Ándale. Muy listo el don. Y es que antes de él, el asunto de los sueños era, un verdadero circo. O la gente creía que eran mensajes divinos, acá predicciones súper místicas. Ajá, tipo Nostradamus de barrio. O los científicos, pues cada quien por su lado no se ponían de acuerdo en nada. Cada uno empezaba de cero. Y llega Freud y dice, a ver, aquí mando yo. Y puso orden. Puso su versión del orden, que para muchos era como otro tipo de desorden. Pero al menos era un sistema. Un sistema muy freudiano. Exacto. Venga, a lo que nos truje Chencha. El meollo del asunto. Lo primerísimo que Freud nos dejó claro, o intentó dejarnos claro, es los sueños sí significan algo. No son nomás píxeles locos que dispara tu cerebro mientras duermes. No. Son, como él le llamaba, la vía regia. El camino real, pues. Ajá, el camino VIP directo al inconsciente. O como a mí me gusta verlo, chances más como el callejón oscuro donde escondes tus trapitos sucios mentales. Esos deseos que ni a ti te confiesas. Las ganas de, tú sabes. Sí. Y Freud hacía una distinción súper importante. Decía que el sueño tiene como dos capas, ¿no? Eso. Primero está lo que llamó el contenido manifiesto. Esa es la película tal cual la recuerdas cuando te despiertas. La historia acá medio loca, a veces hasta aburrida, ¿no? Como de, no sé, estás en la oficina, pero es una playa, y tu jefe es un perro que habla.
Lo que soñaste, literal, la fachada. Y luego, escondido tras bambalinas, digamos, está el contenido latente. Ahí es donde está el oro molido. El significado profundo, lo que de verdad importa. Lo que tu mente, medio retorcida y medio reprimida, quiere decir, pero pues no se atreve o no sabe cómo decirlo sin filtro. Es el mensaje en clave. Y aquí viene, ahora sí, la idea freudiana por excelencia, la que todo mundo conoce aunque sea de oídas. Redoble de tambores imaginarios, el cumplimiento de deseos, o wish fulfillment, si nos queremos ver muy internacionales. Esa mera. Según Freud, y aquí es donde muchos arquean la ceja, todo, así en mayúsculas, todo sueño cumple un deseo. Tómala. Híjole, todo, hasta las pesadillas. Según él, sí. A ver, en niños como que suena más lógico, ¿no? Sueñan con el dulce que no les dieron, el juguete que querían. Claro, Freud contó el caso de su hijita Ana. Tenía como 1 año y medio la criatura. Se enfermó de la pancita y ¡zas!, a dieta. Y esa noche, ¿qué creen que la oyeron decir entre sueños? A ver, cuenta. Pues mascullaba. Ana Freud, fresas, frambuesas, bollos, papilla. Clarísimo. La pobre soñaba con atascarse de todo lo que le prohibieron. Exacto. O su sobrinito Germán, de casi 2 años, le habían pedido que le regalara unas cerezas a Freud, pero el niño no quería. Y decía algo como, dentro hay cerezas. Bueno, pues al día siguiente, se despierta feliz y dice, Germán comido todas cerezas. El condenado. Soñó que se las había tragado todas él, cumpliendo sus pequeños deseos egoístas desde chiquito. Así son, pero en los adultos, nanita, ahí la cosa se pone más compleja. Nuestros deseos son más enredados, más ambiguos, y un montón de veces son deseos reprimidos. De esos que te dan pena ajena contigo mismo, ¿no? Con tu moral, con las buenas costumbres, con el ¿qué va a decir mi mamá si se entera? Y justo por eso el sueño no puede ser tan directo. Necesita disfrazarse. Claro, y para eso Freud describió a la famosa censura psíquica. Hay que imaginarse a un guarura mental, acá bien ponchado, con lentes oscuros, en la entrada del antro de tu conciencia. Un cadenero. Exacto. Y este cuate no deja pasar los deseos impresentables así nomás. Les dice, a ver, tú, deseo de acostarte con la vecina, fuera. O te pones máscara y peluca. O sea, los obliga a disfrazarse para poder entrar. ¿Y cómo los disfraza? ¿Cuáles son los trucos de este mago o más bien de este censor tan estricto? Freud describió varios mecanismos, lo que él llamó el trabajo del sueño. El primero es la condensación. Imagínate que quieres meter, no sé, todo el contenido de tu refri en un tupper chiquitito. Imposible, ¿no? Pues el sueño lo hace. Agarra un montón de ideas, de personas, de recuerdos, de ansiedades, ¡pum!, y las comprime en una sola imagen. Por eso sueñas con tu tía abuela que se parece a tu maestra de kinder pero está en la oficina de tu primer trabajo. Es un licuado de cosas. Freud usó como ejemplo un sueño suyo de una monografía botánica, una imagen que según él condensaba rollos de la universidad, de colegas, de sus propios hobbies, todo junto y revuelto. Luego viene el desplazamiento. Este es como el truco del trilero psíquico. Haz de cuenta que la emoción fuerte, la importante, la que debería estar ligada a algo gordo, ¡zas!, el sueño la mueve a un detalle insignificante, a una cosita X que ni al caso. Sí, para despistar. O usa juegos de palabras, o representa ideas abstractas con imágenes súper concretas, como un investigador Silverer que se estaba quedando dormido pensando en que tenía que pulir un texto y soñó que estaba cepillando un pedazo de madera. ¿Literal? ¡Qué loco! El cerebro usando metáforas visuales hasta para eso. Exacto. Y el favorito de todos, el que da más para el chiste y el albur inteligente. El simbolismo. Y aquí es donde Freud se destapó sabroso. Según él, un montonal de cosas en los sueños son símbolos de genitales y del acto sexual. ¡Qué sorpresa!, ¿no? ¿Ah, sí? Aquí la creatividad freudiana llegó a niveles épicos. Cualquier cosa larga, puntiaguda, que penetre o que separe, sombreros, corbatas, llaves, árboles, paraguas, cuchillos, armas, hasta aviones y dirigibles. Plátanos, ni se diga. Símbolos fálicos por todos lados.
Un arsenal completo. Cuevas, vasijas, puertas, barcos, ostras, joyas, flores. Un catálogo vastísimo. Ya antes un tal Scherner había dicho que soñar con una casa era soñar con el propio cuerpo. Pero Freud dijo, quítate que ahí te voy, y le echó un montón de crema sexual a esos tacos simbólicos. Jaja, qué imagen. Aunque, ojo, él mismo decía que no era un diccionario fijo, que no siempre una serpiente era un pene, que dependía del contexto, del soñante, pero cómo le encantaba encontrar esas referencias al mete y saca por donde fuera. Se notaba, se notaba. Bueno, ya entendimos los trucos del disfraz, pero ¿de dónde saca el sueño toda la materia prima? El material para armar estas películas nocturnas de bajo presupuesto, pero alta confusión. Freud identificó varias fuentes. Una son los estímulos sensoriales, que pueden ser externos o internos. Un ruido fuerte que se cuela en tu sueño, ¿no? Como ese famoso sueño de un tal Maury sobre la Revolución Francesa y la guillotina. Ah, sí, que lo despertó una varilla de la cabecera de la cama que se le cayó en el cuello. ¡Qué timing! Exacto. O puede ser una luz, si tienes frío, si tienes calor, si te andas haciendo pipí, clásico, o si te duele algo. Incluso una enfermedad que apenas va empezando puede manifestarse primero en sueños. Pero aguas, Freud decía que estos estímulos eran nomás como el empujorcito, el pretexto. El ruido, el dolor, la sed, pueden ser el detonador del sueño, pero el guión, la historia que se arma, esa viene de un deseo interno que aprovecha el estímulo para salir escena. O sea, el ruido de la varilla no causó el sueño de Maury, solo le dio como el escenario para representar una fantasía que ya traía por ahí. Interesante, ¿no? Otra fuente importante son los restos diurnos, o sea, las migajas que quedaron del día anterior. Preocupaciones, pláticas que tuviste, gente que viste, cosas que dejaste pendientes. Lo que te quedó rondando en la cabeza. Exacto. Pero aquí viene algo curioso, un buen nugget freudiano. El sueño muchas veces prefiere usar material que parece trivial, insignificante. Cosas a las que no les diste mucha importancia despierto. ¿Y eso por qué? Porque es más fácil que pasen de contrabando por la aduana de la censura. Lo importante, lo que te preocupa mucho, ya está más vigilado por el cadenero mental. Lo trivial pasa más desapercibido. Astuto el inconsciente. ¡Qué bárbaro! Y aquí viene, creo, el corazón del asunto para Freud, ¿no? El motor secreto de todo este teatro nocturno. El poder infantil. Exactamente. Freud insistía, pero mira, con una terquedad, que la energía real, la gasolina que de verdad mueve la maquinaria del sueño en los adultos, casi siempre es un deseo, pero un deseo inconsciente y reprimido que viene de la infancia. De allá viene la lana para la producción. Híjole. O sea que nuestros dramas infantiles no resueltos son los que pagan la cuenta de los sueños locos que tenemos de grandes. Palabras más, palabras menos, sí. Por eso a veces los sueños nos traen recuerdos súper vívidos pero olvidados de cuando éramos chamacos, ¿no? Eso que él llamó hipermnesia. Y por eso, según él, existen los llamados sueños típicos, esos que un montón de gente comparte. Como el clásico de andar, pues, encuerado o muy mal vestido en público. Y sentir una vergüenza horrible, ¿no? Pero curiosamente la gente en el sueño como que ni te pela. Ajá, les vales gorro. Freud lo conectaba con el exhibicionismo natural de la infancia. Esa época dorada donde andar sin ropa por la casa pues no era la gran cosa. El sueño recordaría esa libertad perdida, pero con la vergüenza del adulto. O esos sueños súper angustiantes donde se te mueren seres queridos. Tus papás, tus hermanos, tus hijos. Uf, esos sí te dejan mal todo el día. ¿Cómo puede ser eso? Un cumplimiento de deseo. Suena horrible. Ahí está el truco freudiano. Él diría, a ver, calma pueblo. No significa que quieras que se muera tu papá ahorita. Significa que, muy probablemente, allá en el fondo del baúl infantil, cuando eras niño o niña, hubo un deseo. Un deseo reprimido de eliminar al rival por el cariño exclusivo de mamá o papá, según el caso. El famosísimo y siempre controvertido complejo de Edipo. El drama griego metido a la fuerza en todas las familias, donde, según esta teoría, el niño desea inconscientemente a la madre y ve al padre como un competidor, y al revés para la niña con el papá y la mamá. Freud lo veía hasta en la sopa, en serio.
Sí, claro, en la obra de Edipo Rey, obvio. Pero también juraba que lo encontraba en Hamlet. Y bueno, básicamente en cualquier historia o persona que analizara. Era su navaja suiza psicológica. Pues para él estos deseos infantiles, aunque ya ni nos acordemos de ellos, seguían vivos y coleando en el inconsciente. Y era la principal fuente de energía, el combustible nuclear, para que se armara el sueño adulto. Freud viendo Edipos hasta debajo de las piedras. Pero bueno, esa era su explicación para esos sueños tan perturbadores. No es que seas mala persona ahora, es que fuiste un niño edípico reprimido. ¡Qué consuelo! Bueno, es una explicación. Y ya para ir cerrando el ciclo del trabajo del sueño, entra la revisión secundaria. Este es como el trabajo de edición de último minuto que hace nuestra mente cuando ya estamos casi despiertos o cuando intentamos recordar el sueño. ¿Como un control de calidad? Algo así, pero más bien como un editor medio borracho que intenta darle una capita de lógica y coherencia a todo el collage surrealista que armó el inconsciente. Quiere que la historia como que tenga sentido, aunque sea a la fuerza. Le quita las partes más raras, rellena huecos. Es el último filtro antes de que lo recordemos o lo olvidemos para siempre. A ver, entonces, recapitulando el tour freudiano, déjame ver si entendí. Los sueños no son basura. No. Son mensajes cifrados del inconsciente. Ajá. Su misión principal, cumplir deseos, sobre todo deseos infantiles y reprimidos. ¿Eso dice Freud? Y como hay un sensor muy mamón, muy estricto, Un cadenero psíquico, sí. esos deseos tienen que disfrazarse usando trucos como la condensación, todo apretado, el desplazamiento, cambiar la emoción de lugar y un guardarropa de símbolos, muchos con doble sentido picarón. Correcto. Para armar la película, usan estímulos del momento, ruidos, pipí, restos del día, cosas sin importancia y sobre todo la energía de esos viejos anhelos infantiles. Hola, Edipo. El motor principal, según él. Y al final, ya casi despiertos, nuestra mente consciente intenta peinar un poco el relato para que no parezca tan fumado. ¿Voy bien o me regreso? Vas perfecto. Es un modelo, pues sí, intrincado, complejo, pero tiene su lógica interna. Una lógica muy freudiana, claro está. Y obviamente, pues más de 100 años después, no todo mundo se la compra así, completita, ¿verdad? Justo a eso iba. O sea, muy interesante todo este rollo. Pero hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué onda con estas ideas? ¿Son pura pieza de museo? ¿O todavía tienen algo que decirnos? Mira, yo creo que lo primero es darle crédito a Freud por algo fundamental. Puso los sueños en el mapa de la psicología seria. Antes de él, o eran mensajes divinos o eran pura basura fisiológica. Él dijo, oigan, aquí hay algo importante. Hizo que nos preguntáramos si esas locuras nocturnas tenían algún sentido profundo. Eso sí, les dio como estatus psicológico. Totalmente. Y la idea central, la de que los sueños significan algo, que están conectados con nuestra vida interior, con nuestros deseos, sí, pero también con nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestras relaciones. Esa idea sigue muy viva en muchas formas de terapia. O sea, la idea de que el sueño es un espejo, chance distorsionado, pero espejo al fin, de lo que nos pasa por dentro. Exacto. Quizás ya no nos clavamos tanto con el diccionario de símbolos sexuales tan fijo de Freud, ¿no? De que si sueñas con una torre es un pene sí o sí. Pero la noción de que el sueño procesa material psíquico valioso, que nos habla de nosotros mismos en un lenguaje diferente, eso sí creo que sigue siendo muy relevante. Ahí sí le atinó. Ahora, lo de que todo sueño siempre cumple un deseo, ahí como que ya hay más debate, ¿no? Hoy se piensa mucho que los sueños tienen otras funciones igual de importantes. Claro, como procesar las emociones del día, ayudarnos a lidiar con el estrés, consolidar la memoria, lo que aprendimos, quizás hasta resolver problemas de forma creativa mientras dormimos. Hay muchas teorías más allá del simple desahogo de deseos reprimidos. Aunque seguro nuestros deseos y conflictos se cuelan en el guión de alguna manera, ¿no? No creo que sean mutuamente excluyentes. No, para nada. Seguramente se mezclan. Y lo del simbolismo. Bueno, aunque nos dé risa imaginarnos a Freud viendo genitales por todos lados. Es que sí da risa. Sí da.
Pero la idea de fondo, la de que la mente, cuando sueña, funciona con un lenguaje distinto, más visual, más metafórico, más basado en asociaciones raras y no tanto en la lógica de la vigilia, eso sigue siendo fascinante. Y la neurociencia actual, de hecho, explora cómo el cerebro piensa en imágenes durante el sueño REM, aunque le den otras explicaciones, claro. Al final, creo que independientemente de si uno se compra todo el paquete freudiano o no, si crees que era un genio visionario o un señor con una fijación muy particular con el sexo y la infancia, Sí. nos obligó a mirar ese tercio de nuestra vida que pasamos durmiendo. A pensar que quizás no es tiempo perdido, sino un espacio mental con sus propias reglas y su propia importancia. Como decía una frase que él mismo citó alguna vez, ¿no? Algo así como que el sueño es... Ah, sí, una muy buena. Un recuerdo inacabado de lo que somos y también una promesa de lo que podríamos llegar a ser. Mira qué profundo se nos puso Don Freud después de tanto símbolo fálico. No está nada mal la frase, ¿eh? Nuestro pasado revuelto con nuestro potencial futuro. Todo cocinándose en esa pantalla nocturna. Da para pensar un buen rato. Bastante. Y bueno, creo que hasta aquí nuestro rapidín. Nuestra incursión exploratoria en el a veces cachondo universo onírico de Sigmund Freud. Esperamos que este viaje por el diván de los sueños no les provoque insomnio tratando de descifrar si esa torre altísima que soñaron era, bueno, ustedes saben qué, o nomás un edificio muy alto. ¿O sí? Interpreten bajo su propio riesgo y calentura mental. Total, según Freud, a lo mejor solo están disfrazando sus ganas de, no sé, mandar a volar a la competencia por el amor de mamá o papá. Es broma. O quizá no tanto. Exacto. Mejor déjense llevar por Morfeo, que el inconsciente haga su chamba como pueda, y ya mañana ven que rescatan del sueño. Esto fue Psicología para Escuchar, y ahí les va una para pensar. ¿Y si la verdadera función del sueño no fuera tanto revelar nuestros deseos ocultos, sino precisamente ocultárnoslos lo suficiente como para poder seguir funcionando de día sin volvernos locos? Ahí se las dejamos. Hasta la próxima proyección privada de su mente. Para seguir explorando la psicología sin complicaciones, suscríbete a este podcast y síguenos en redes como Sésamo RS, Psicología para Escuchar. Una producción de Sésamo, servicios especializados en salud mental de Oaxaca.